Saludos amigos, como siempre agradecido de tenerlo en sintonía con esta propuesta de la noche por RNN, Canal 27. Hoy, como cada viernes, tendremos un programa de un contenido muy variado. Precisamente a partir de esta noche, Santo Domingo, la capital de República Dominicana, es la sede de la 28 Cumbre Iberoamericana, en la que participan jefes de Estado y de Gobierno de toda la región iberoamericana. Vamos a hablar sobre las perspectivas, los temas que están en agenda en torno a esta importante cumbre que se celebra por primera vez de forma presencial desde el año 2018, porque la próxima cumbre no se celebró debido a la pandemia. Como siempre, cada viernes Henry Ebrard estará abordando un tema de mucha actualidad, un tema económico, y la doctora Pilar Viñafaña estará compartiendo con ustedes un tema de salud. Yo soy Manuel Jiménez, que junto a Ángel Barriuso, como de costumbre, estaremos abordando los temas de mayor interés que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como en el resto del mundo. Buenas noches, don Ángel Barriuso, ¿qué tal? Bueno, todo muy bien, tranquilo, siempre tranquilo, yo nunca estoy más de ahí, pero es una noche que hemos estado con esta pendiente de la cumbre, a la cual asisten distintos mandatarios de América Latina y de toda la región iberoamericana, que incluye Portugal y España, y es la gran promoción española acá en el territorio de su propia reunificación en términos de fortalecimiento de las acciones culturales y económicas con sus antiguas colonias, como ellos han dicho en otras ocasiones, que compite con la cumbre americana, que es la que patrocina Estados Unidos, también con países de América Latina. Bueno, antes de comenzar ya a abordar los temas que hemos agendado para comentarlo en el día de hoy, nos vamos con unos compromisos comerciales y retornamos en breve.
Bueno, Barriuso, a esta hora la totalidad de los jefes de Estado y de Gobierno que participarán en la 28 Cumbre Iberoamericana ya se encuentran en el país, comenzaron a llegar desde el jueves pasado. Hay que destacar que los primeros en llegar a participar en esta cumbre fue el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el viernes se unieron el rey de España, Felipe IV, y los jefes de Estado de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Chile, Gabriel Boric. A esta hora todo está preparado en Santo Domingo para arrancar esta cumbre iberoamericana, muy especial ya que es la primera que se celebra enteramente de forma presencial desde el 2018 debido a la pandemia. Se llega en este momento después de años de reuniones preparatorias, un total de 13 en materia de relaciones exteriores, economía, finanza, medio ambiente y agricultura, cuyos resultados se presentarán en el encuentro antes de que en la regional al más alto nivel y tenga lugar la cena de los mandatarios. Este viernes, esta cumbre, son muchos los temas que estarán sobre la mesa. Estamos hablando de que estaremos centrados en 4 ejes: medio ambiente, seguridad alimentaria, arquitectura, financiera y digitalización. Y en el centro de todo ello, la cuestión de la equidad, como queda reflejado en el propio lema de esta cumbre, que es Juntos por una Iberoamericana justa y sostenible, en un intento por poner freno a las desigualdades de todo tipo en la región, desde sociales a de género, pasando por la brecha digital o la pobreza. Temas que de seguro estarán en la agenda, Barriuso, de esta cumbre es Ucrania, Haití y la Unión Europea. Pero en la cita también planeará la difícil coyuntura geopolítica por la guerra de Ucrania y su abanico de repercusiones, junto a la crítica situación de Haití, un tema que preocupa mucho al vecino anfitrión, que es la República Dominicana. Protagonismo especial tendrán las relaciones de Latinoamérica con la Unión Europea, que España quiere poner en el centro de su presidencia de turno comunitaria en el segundo semestre de este año. En palabras del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que habló ayer a su llegada al país, España quiere que 2023 sea el año de América Latina en Europa y que América Latina esté definitivamente en el corazón de la agenda europea con un programa de trabajo y de financiación. En esta cumbre estará, de hecho, presente el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Como ustedes ven, es un tema bastante amplio que estará abordando este encuentro birregional, porque aunque es una cumbre iberoamericana, hay que recordar que reúne a países del continente americano y también de Europa, en el caso concreto de España, que es la principal patrocinadora de este evento, y de Portugal, porque se trata de los países que fueron colonizados por España y Portugal aquí en el territorio del continente americano, don Barry. Yo pienso que, no obstante la agenda tan definida que tienen, perdón, hay un punto que va a sobresalir por obligación, que es el tema de las migraciones. La República Dominicana tiene, y lo manifiesta el gobierno en cada evento internacional, el caso haitiano, que me parece que lo va a subrayar en este encuentro, tratando de buscar esa solidaridad que está urgido respecto de no solamente de la cantidad de haitianos que llegan al país, sino de los conflictos que aterra a los propios haitianos. Igualmente está el caso de los venezolanos que se han metido por toda parte de toda la América Latina y que tiene a Colombia bastante preocupada, e igualmente a Chile, porque da el elemento, ha surgido el elemento en una parte de América Latina, la mayor preocupación con esto de Venezuela, porque según quejas de esta región, a sus países está llegando los más malos de Venezuela, y es muy propio de que muchas veces la migración así en esas zonas en que no hay frontera tan
tan complicada como la nuestra y que se puede ir caminando prácticamente de un lugar a otro, pues la delincuencia es muchas veces lo que sobrepesa. Y por lo menos el presidente de Chile, que anunció muy formalmente, como decíamos ayer, que estará aquí con este tema específico y que eso es lo que tienen la mayor inquietud. ¿Qué haremos con estos migrantes que llegan de nuestros vecinos? Y me parece que eso va a sobresalir aquí en esta cumbre, porque no tienen otra oportunidad de que verse en vivo, de ahí entre estos amigos todos de cada una de estas regiones. Yo diría, Barriuso, que una ventaja que diferencia a esta cumbre iberoamericana del resto de los eventos regionales y a nivel birregional que se celebran en el mundo es que la cumbre iberoamericana tiene una secretaría que le da seguimiento a cada uno de los acuerdos que se adoptan durante estas reuniones. Y esa parte me parece importante con el tema que tú acabas de resaltar, el tema migratorio. El tema migratorio afecta a varios países del continente. Es decir, los haitianos no solamente están saliendo para la República Dominicana, salen igualmente para Centroamérica, pero también tratan de alguna manera de alcanzar el territorio de los Estados Unidos. Sí. Y esto se ha visto de manera muy profusa en los últimos días, cuando la Guardia Costera, por ejemplo, de los Estados Unidos, ha interceptado lanchas repletas de haitianos frente a la costa de la Florida, y la decisión que se ha tomado es de repatriarlo inmediatamente de regreso a Haití. En el caso de Chile, tú tienes toda la razón. Chile es un país que está muy golpeado por la migración. La migración haitiana en principio, porque acumuló un gran número de haitianos inmigrantes que Chile en algún momento decidió repatriarlo. Y yo decía en esta semana que incluso se instaló lo que se puede denominar un puente aéreo entre Santiago de Chile y Puerto Príncipe, porque aviones chilenos repletos de indocumentados ilegales haitianos volaron desde la capital chilena hasta la capital haitiana. El caso, por ejemplo, en el caso de Venezuela, es una situación que origina una migración por causa un tanto parecida, pero muy diferente a lo de la migración haitiana. La migración haitiana, por ejemplo, tiene su origen en esa crisis que se acentúa en Haití, una crisis de seguridad, una crisis económica que impacta el problema social y el problema institucional haitiano. Pero en Venezuela lo que ha ocurrido es que a partir de la instalación de Nicolás Maduro en el poder, porque no podría hablarse mucho de el periodo en que Hugo Chávez estuvo al frente de Venezuela, donde todavía no se sentía de manera tan fuerte la situación de crisis que está afectando a Venezuela. Yo creo que esta migración venezolana se produce precisamente por la acentuación de esta crisis económica en Venezuela, que ha impactado en la pérdida de empleo, en el cierre de empresas. Y entonces esta situación vinculada también a la crisis política que vive Venezuela, este hecho igualmente ha forzado a miles de venezolanos a salir de su país. Nicolás Maduro no participa en la cumbre, como tampoco participa Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Son dos grandes ausentes, porque definitivamente la región tiene que enfocarse en esos problemas. Ayer, por ejemplo, un comunicado de un líder de una agrupación de partidos políticos de derecha que tiene su sede en Miami, llamaba a la cumbre a enfocarse en el tema de Cuba, en el tema de Nicaragua y en el tema de Venezuela. Son tres casos que ellos entienden que deberían ser abordados. En el caso de Nicaragua hay una situación donde el presidente Ortega incluso ha despojado de su nacionalidad a un número importante de dirigentes políticos, de empresarios, ha igualmente patrocinado el cierre de diferentes instituciones, por ejemplo, ONG e instituciones empresariales, que de una u otra manera lo pinta como un régimen antidemocrático, intolerante, porque igualmente participó en unas elecciones donde todos los dirigentes políticos que tenían posibilidad de presentarse como candidatos fueron encarcelados, y finalmente decidió
deportarlo o enviarlo a Estados Unidos y le despoja igualmente de su ciudadanía. Este es otro hecho que igualmente la cumbre deberá pronunciarse. Pero el tema migratorio yo creo que estará en el centro del debate. En el centro del debate porque, vuelvo y te digo, no solamente afecta a la República Dominicana de una manera muy determinante, sino que también afecta al resto de los países de la región. Pero todo esto podría ser de gran interés en la propia cumbre. Lo que podría quedar como con algunas limitaciones es que, como lo están manifestando, España tiene el interés de convertir a la región en el corazón de su propia Uyama, en el sentido de que están tratando... Bueno, ya era tiempo. Sí, en el sentido de que están tratando de ver cómo colocan inversiones europeas aquí en América Latina y fíjate que han subrayado el tema de los financiamientos. Es decir, hay parece que una liquidez bastante sólida que necesitan colocar y están buscando mercado. Sí, por eso te decía al principio que a diferencia de otras cumbres, la cumbre iberoamericana ha dado resultados. Ha dado resultados porque los acuerdos que se adoptan en el marco de estos eventos se le da seguimiento a través de una cumbre iberoamericana que mantiene contacto permanente con las autoridades de los países iberoamericanos y ellos se preocupan mucho por rendir un informe en cada cumbre sobre lo que se acordó en la cumbre anterior y hasta qué punto se le ha dado vigencia, se le ha dado cumplimiento a esos acuerdos que se adoptaron. Así que yo creo que no se trata de una reunión más, se trata de una reunión donde se tratan problemas concretos de la región y se le trata siempre de buscar una solución que viene o a través del financiamiento, a través de la asesoría en muchos campos, por ejemplo, en materia social hay mucha, por ejemplo, asistencia de España y de la Secretaría Iberoamericana en el tema de educación, salud y apoyo, por ejemplo, al fortalecimiento de la institucionalidad y de los sistemas democráticos. Y entonces nosotros entendemos que eso es una ventaja. Mira, Barriuso, y hablando del tema migratorio, para no divagar un poco, hay que hablar del encuentro del presidente Joe Biden con el primer ministro de Canadá, Trudeau. Biden llegó ayer a Canadá y fue un viaje que se anunció de manera anticipada porque se trata de una visita de Estado donde la agenda fundamental es Ucrania, pero también Haití. Y Canadá ha sido el único país que de una u otra manera ha enviado una ayuda, si se quiere, material al gobierno haitiano para afrontar la situación de crisis de seguridad que está afrontando. Es decir, me refiero que ha enviado helicópteros, ha enviado vehículos blindados, pero el tema que subyace aquí es si Estados Unidos y Canadá están dispuestos a liderar una intervención militar en Haití que ayude a ese país definitivamente a combatir y erradicar estas bandas de delincuentes que han mantenido en zozobra a la población haitiana, causando cientos de muertos en esos enfrentamientos que se producen, porque se trata de bandas que están muy bien armadas, porque este pedido en el que República Dominicana ha estado, si se quiere, a la vanguardia, solicitando una intervención concreta de la comunidad internacional para solucionar este problema haitiano, e igualmente el gobierno haitiano ha hecho un pedido formal para que se produzca esta intervención, o no utilizaría la palabra intervención, sino esta asistencia de la comunidad internacional para erradicar esta situación de crisis que vive Haití. Pero el problema ha sido abordado en el marco de la Organización de Estados Americanos, no se ha llegado a ninguna decisión, ha sido abordado igualmente en el marco de las Naciones Unidas, tampoco se ha llegado a ninguna decisión, solo que Naciones Unidas, aunque le preocupa el tema que tiene vigencia en Haití, ha dicho que países de manera individual deberían comprometerse con cualquier tipo de intervención que se decida. Y entonces en este caso, los que mayores posibilidades tienen de hacer esa asistencia son Estados Unidos y Canadá. Pero parece que ninguno están pensando en una intervención de tipo militar. No sé qué tipo de solución se le buscaría a la situación haitiana, pero lo que se conoce hoy que
Biden y Trudeau, aunque abordaron el tema de la crisis haitiana, no tienen una solución práctica para ya de alguna manera contribuir de manera decisiva a la solución de esta crisis. Bueno, tengo la impresión que el tema de las intervenciones militares, tal cual se ha puesto en práctica en distintos momentos, han fracasado en términos relativos. Bueno, de hecho, Haití ha sido invadido varias veces. Sí. Y cuando sale esa intervención, la situación es más caótica y más difícil. Bien, entonces ante ese tipo de situación creo que andan dando vuelta a la cabeza a ver qué tipo de asistencia o intervención pueden aplicar en Haití. Me parece que por ahí anda. Y finalmente aquí es el tema de Biden y Canadá. Fíjate que también suena el elemento en la discusión de ellos del costo de las guerras por el tema de Ucrania. Estados Unidos tiene esa preocupación y supongo que también la tendrían esa búsqueda de alianza con Canadá. Sí. Bueno, señores, vámonos ahora con Henry Ebrard, que en cada viernes nos tiene un tema económico de mucho interés. Adelante, don Henry. De la República Dominicana te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago. Banco Central de la República Dominicana. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard. Es un placer estar nuevamente con ustedes como cada lunes, miércoles y viernes para analizar con ustedes lo que acontece en el mundo económico y financiero, tanto en lo local como en lo global. Y ustedes saben, en los viernes, un formato un poco diferente. Nos abocamos a comentar un tema quizá un poquito más profundo. Lo que nos parece ser es que quizás la parte económica más destacada de la semana, y sin duda alguna nos referimos hoy a el encuentro, la Cumbre Iberoamericana 2023, la número 28, cuya sede se realiza en la República Dominicana. Con ayer es una sesión muy importante, una de las principales sesiones de esta cumbre, que es el 14º Encuentro Empresarial Iberoamericano, durante el cual se presentó un informe muy interesante preparado justamente por la CEPAL, el Centro para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, el Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión Europea. Un reporte titulado Perspectivas Económicas de América Latina hacia una transición verde y justa. Interesante porque dentro de este informe lo que plantea que Latinoamérica experimenta un desempeño económico relativamente bajo, con un impacto desproporcionado sobre la población vulnerable, y más todavía en este proceso de salida del COVID que ha acentuado la brecha entre los que tienen y los que menos tienen, y esta salida, esta recuperación post-COVID ha sido también desigual todavía. En este sentido, ese informe que se discutió ayer plantea que una transición verde y justa pudiese ayudar precisamente a nuestra región a mejorar el modelo de desarrollo y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Muy importante, la vulnerabilidad al cambio climático en el caso de un país como la República Dominicana, que está dentro de los 10 países a nivel mundial más sujeto al riesgo de cambio climático, afectando especialmente dos sectores vitales para la agricultura, la economía y el desarrollo de la República Dominicana. Uno es el caso de la agricultura, y especialmente tenemos ya el caso este año de nuevo
con una muy fuerte sequía, y por otro lado, por supuesto, el sector turismo, que está a la vez amenazado por el cambio climático, la subida del nivel del mar, que amenaza en llevarse las principales playas del país, pero al mismo tiempo, esta misma industria turística, con muchos vuelos transoceánicos, de cierto modo, tiene una contribución también a la agravación del cambio climático. En este sentido, también puntualiza el informe que es muy importante proseguir con la transformación de las matrices energética y productiva para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, creo que la República Dominicana es un excelente ejemplo a nivel internacional en la transición tan rápida y exitosa de la matriz de generación eléctrica. Hace unos 5 años atrás todavía más del 50% de la electricidad generada en el país se producía en base a fuel oil. En el año 2022 apenas un 10% de la electricidad se produjo con fuel oil. Inclusive por primera vez en la historia, en la República Dominicana logramos producir más electricidad a través de lo que llamamos las energías renovables no convencionales, llámese biomasa, electricidad en base a energía eólica, o sobre todo solar. Por primera vez superó la generación en base a fuel oil, con lo que hoy en día tenemos una matriz 40, 30, 20, 10. 40% con gas natural, 30% con carbón mineral, 20% con las renovables, incluyendo la hidroelectricidad, y un 10% con el fuel oil. Eso muestra pues que en esto también la República Dominicana puede ser un muy buen alumno y un buen ejemplo de lo que se llama esta transición verde justa. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @EdraH, y por supuesto esperamos estar con todos ustedes. Pero será cuestión del lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago. Banco Central de la República Dominicana. Gracias a Henry Ebrar. Buen fin de semana. Bueno, señores, vámonos con una pausa comercial. Cuando retornemos, vamos a hablar de salud, porque la salud es importante. Vamos a tener a la doctora Pilar Viñafaña, nutrióloga clínica, hablando de los superalimentos.
La doctora Pilar Viñafaña, médico nutrióloga, nos va a conversar o va a compartir ahora unas orientaciones importantes para la salud. Vamos a hablar de los superalimentos. Buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches, señor Manuel, buenas noches. Un placer estar aquí con todos ustedes. Me honra que me dé esta participación en este lugar para poder informar a la población sobre lo que es salud, sobre lo que es alimentación. Y claro, los honrados somos nosotros y esos amigos televidentes que se nutren de sus orientaciones profesionales. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Espero que les sirva de mucho. Bueno, en esta noche vamos a hablar sobre lo que es los famosos superalimentos. Yo, de mi parte, no me gusta decir superalimentos a un solo contenido, debido a que no quiero arrojar una información que pueda llevar a la persona a simplemente enfocarse en algo que no necesariamente nos va a ayudar a continuar una alimentación balanceada. Pero quiero traerles unos alimentos que ciertamente por su densidad, por lo que los caracteriza, tienen un potencial sumamente bueno y nos pueden servir como terapia, son terapéuticos, o como les puedo decir, alimentos que nos son medicina, porque con poca cantidad podemos absorber muchísimos nutrientes, sobre todo la parte de los micronutrientes o micronutrientes, dígase las vitaminas y los minerales que todos necesitamos para que nuestro cuerpo realmente siga avanzando, siga surgiendo todo lo que tenemos aquí a nivel hormonal, a nivel de enzimas y a nivel de todo lo que necesitamos. Y el primero que voy a iniciar es con el hígado y con los huesos de res. El hígado, que muchas veces es muy mal visto con algunos pacientes porque quizás no han encontrado quién le cocine ese hígado de manera rica, buena y deliciosa. Y también los famosos huesos de res, que ahora con la cocina moderna, señor Manuel, usted sabe que ahora en los restaurantes te venden los tuétanos del hueso. Entonces vamos a aprovechar lo que se están poniendo de moda para incentivar a la población que cuando vayan lo consuman con más veracidad, porque son ricos en colágeno, ricos en vitamina D y ricos también en aminoácidos que todos necesitamos. Los aminoácidos nos ayudan bastante a poder evitar ese efecto redox que nosotros tenemos, que tiene que ver reducción y oxidación. Todo nuestro cuerpo está en un constante equilibrio y todo tiene que ocurrir, tanto que se oxide algo, pero como también que sigan creciendo las cosas. Otra que quiero rescatar, mi querido huevo, es uno de los superalimentos que yo más amo por la versatilidad que da, que nos arroja y sobre todo que ha sido muy victimizado, o quizás el villano de la película, sobre todo con la parte del perfil lipídico, dígase con el colesterol, los triglicéridos, que a veces le dicen, no coma eso, que te sube. Vamos a calmarnos y vamos a ver las bondades que tiene el huevo. El huevo, en la parte de la proteica, que es la clara, tenemos agua y proteínas. Pero la famosa yema, que a veces dice, cómetelo sin yema, es rica en vitamina D, es rica en vitamina A, es rica en colina, que para las embarazadas es fabuloso, es sumamente importante que tengan ese micronutriente acá. Y también es rico en vitaminas B. Les quiero leer algo que, si es lo único que puedo dejarlo, es sobre un estudio que ocurrió, que es de los estudios ELENA, estudios veraces, que nos indican, y cito tal cual, indican que el consumo de huevo no se asoció a perfil lipídico elevado, ni aumento de adiposidad, ni a potenciar la resistencia a la insulina, presión arterial aumentada, ni la puntuación agregada o integrada de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es decir, no se asocia a un riesgo de muerte cardíaca en la población en general, e incluso, subrayo en palabras mayúsculas lo siguiente, tiene un valor protector contra el ictus hemorrágico. Eso viene de una revista española de cardiología, el volumen 67, número 9, página 4, por si quieren buscarlo. Fue el señor Berciano Órdova y su grupo en Nutrición y Salud Cardiovascular, porque tenemos que dar los datos para que desmitificar tantos mitos que hay en la sociedad. Otro de los alimentos que nos ayudan bastante son los mejillones, los bivalvos, las ostras y las almejas. Entonces, obviamente, vuelvo y repito, con poca cantidad. Y son fuentes ricas en yodo. Ustedes saben que aún nosotros hablando de alimentación saludable, constante, y esos hábitos y de tratar de comer todo balanceado, el yodo es uno de los micronutrientes bien difíciles de poder obtener, señor Manuel. Entonces, inclusive por eso se hicieron políticas de yodar la sal, para que nosotros pudiéramos tener ese micronutriente que si no lo tenemos, pues entonces realmente puede exacerbarse muchísimas complicaciones, inclusive tiroideas. Pero no solamente ellos son ricos en yodo, sino que son ricos en sodio, en calcio, magnesio, zinc y vitamina B12. Inclusive les leo lo siguiente que me pareció muy interesante. Y dice que en 4 ostras que nosotros nos podamos comer,
nos aporta el 223% de la vitamina B12 que yo necesito en el día, el 93% del zinc, el 92% del selenio, que son micronutrientes que ustedes quizás no escuchan diariamente, pero que nosotros necesitamos para que nuestras células sigan trabajando. Y quiero seguir entonces hablándoles sobre la granada de los arándanos. También aquí, como estamos muy agringados, es decir, que usamos muchas las palabras gringas, el arándano es el cranberry que nosotros conocemos, ¿verdad? Y eso tienen un alto potencial antioxidante. Tienen los famosos polifenoles que también la vemos en las uvas, y esos polifenoles antioxidantes nos ayudan mucho con la inflamación. Y por último, y no menos importante, quiero hablarles sobre especias, porque le dije que iba a hablar de alimentos y de especias. Y una de las especias que tenemos son la cúrcuma y el curry, que son especias que nos ayudan a nivel antioxidante, sobre todo a las mujeres que les gusta esa parte de anti-aging o anti-envejecimiento, el antimicrobianas, y también son antiinflamatorias. Haciendo un resumen, no es que solamente nos vamos a concentrar en estos alimentos que le acabo de decir y ahora vamos a decir, bueno, no como más nada, vamos a enfocarnos en esto porque nos da de todo, sino que si lo tenemos y tenemos un aporte adecuado, muchas veces dejando los ultraprocesados, que es mi meta en este programa, ayudarlos a ustedes a evitar a toda costa los ultraprocesados y enfocarse en comida de verdad. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Pilar Viñafaña. Interesantísimo este tema. Doctora, yo quisiera que en la próxima entrega hablemos de algo que escuché se ha autorizado en España, y es el consumo de insectos. Pues vamos a hablar sobre esa nueva modalidad. Hay una nueva modalidad a nivel mundial de ya recomendarnos consumir insectos. Sí, eso bueno, lo podemos hablar. Está un poco al debate, pero podemos traerlo, claro que sí, vamos a hablarlo. Gracias a la doctora Pilar Viñafaña, nutrióloga clínica. Ya ustedes saben, el próximo viernes vamos a estar hablando del consumo de insectos, Barrioso. Sí, es muy usual, ya hay muchos lugares. Bueno, ya hay una tendencia en el mundo, España lo acaba de autorizar. No, y hasta los gusanos están comiendo ya. Bueno. Los gusanos de tierra, esos que salen cuando llueve, que antes uno lo veía en los patios también. Eso ayuda a enriquecer el menú alimenticio, ¿verdad? Sí. Y insectos hay muchos. Caray. Miren, señores, nosotros desde un principio hemos hablado que no hay manera de vincular este tema de la Operación Calamar con la política. Y cada día, por ejemplo, lo que se pone en evidencia es claramente más esto, primero por la posición que ha adoptado el Partido de la Liberación Dominicana en relación a este caso, y segundo porque al margen de todo, las personas que están implicadas en este caso son dirigentes políticos, y entre ellos un antiguo candidato a la presidencia de la República. En el día de ayer, Francisco Javier García, quien es jefe de la campaña del virtual candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, él acusó a Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de ser el enlace del Palacio Nacional con el Ministerio Público. En pocas palabras, está reafirmando la acusación que ha sostenido desde los inicios de la Operación Calamar de que el responsable de estos arrestos es el propio presidente de la República, quien de acuerdo al PLD utiliza el Ministerio Público como su brazo ejecutor de su reelección. Peralta obviamente niega esta acusación de Francisco Javier y señala que se asombra de ella, reafirmando el discurso de la presente administración de que el Ministerio Público es independiente en sus actuaciones. Para este domingo, como se ha informado, 26 de marzo, está fijada la audiencia de conocimiento de medidas de coerción contra los implicados en esta operación. Son 20 en total, donde el Ministerio Público normalmente, como hace normalmente, está solicitando 18 meses de prisión preventiva. Esto ha sido el modo en que ha actuado el Ministerio Público en los anteriores casos de supuesta corrupción administrativa. El expediente de solicitud de medida de coerción contra los involucrados en este caso no solo hace mención de funcionarios del pasado gobierno en la expropiación y pago de terreno del Estado. Se cita el nombre de Mérido Torres de Jesús Espinal, que
que es el actual director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, que se conoce con la sigla de UTEP, que de acuerdo al documento de Jesús Espinal, recibió del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, 32.065.992 pesos por el pago de unos terrenos que supuestamente eran de su propiedad y que están ubicados detrás del Aeropuerto Internacional de las Américas. El expediente, como se sabe, es bastante voluminoso, más de 2.000 páginas, y en los próximos días se conocerán mayormente su contenido, porque el Ministerio Público, de una u otra manera, como igualmente procede en estos casos, filtra el documento en el que se basa su medida de coerción, una estrategia que igualmente ha seguido en los anteriores casos de corrupción y que obviamente persigue que la opinión pública se cree un juicio anticipado de culpabilidad de cada uno de los implicados. Pero este es un tema que Barriuso va a proseguir durante la semana próxima y en los próximos días. Hay que recordar que estamos en un año preelectoral y lógicamente el tema se convertirá como una fuente de debate entre el gobierno y la oposición, en este caso de manera muy concreta el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, me parece que tendría un desenlace de esta naturaleza, de mayor envergadura política por los ribetes. Y es evidente que las autoridades llegaron al gobierno y parece que cuando ganaron las elecciones, en ese proceso de transición, elaboraron todo un paquete de acciones inmediatas con bastante lucidez, me parece a mí, porque si uno observa, todos los casos tienen nombres marinos, de manera que no fueron a Guivia, ni fueron a Boca Chica, ni se sentaron en el malecón a pensar, sino que ya tenían todo un concepto elaborado y con toda una estrategia en función de esto, que pareciera que al final de todo esto lo que se procura es debilitar a este partido que saca un 30 y tanto por ciento, 38 me parece por ciento del electorado en las elecciones en las que gana el PRM. Me parece que se persigue esto independientemente de las razones o los casos de corrupción, porque obviamente que todo gobierno procura, y ojalá si sea de buenas intenciones, perseguir la corrupción. El problema de todo esto es que la historia nos ha demostrado que los partidos en el gobierno luego terminan también corrompiéndose y al final dejando sus propias huellas en términos de corruptela. Bueno, yo creo, Barriuso, para mí, de alguna manera, el liderazgo político nacional tendrá que abocarse a discutir en el presente o en el futuro el financiamiento privado a campañas políticas. La ley electoral y el código electoral, por ejemplo, que el legislador concibió y aprobó en el pasado, establece reglamentación para el financiamiento público de la campaña electoral. Es decir, el financiamiento que los partidos reciben a través de la Junta Central Electoral. Ese financiamiento los partidos políticos tienen que justificar cada centavo que invierten de ese financiamiento que le ofrece la Junta Central Electoral en un estado de cuenta que debe entregar a este organismo ya al final de cada contienda electoral. Pero en el caso del financiamiento político esto no se regula. Se dejó simple y llanamente abierto cualquier tipo de posibilidad y aquí todos los partidos políticos de una u otra manera, alegando que los recursos que le entrega la Junta Central Electoral no son suficientes para el financiamiento de su campaña, recurren a diferentes métodos para agenciarse recursos. Y cuando un partido político está en el poder, al parecer, el método más viable, más fácil que tiene, es de alguna manera agenciarse recursos públicos para financiar esa campaña. Y ese no es un proceder exclusivo del Partido de la Liberación Dominicana. Todos los partidos que han estado en el gobierno, vuelvo y repito, de una u otra manera se han agenciado recursos públicos para financiar campañas electorales. Y entonces lo que aquí habría que determinar es eso, precisamente de qué manera se puede financiar una campaña política
Porque otro tema que ocupa la atención aquí en el país, Mariuso, y es que las campañas electorales en República Dominicana son costosas. Aquí hasta un aspirante a regidor tiene que invertir sumas millonarias para costear su campaña y de alguna manera ya tener el apoyo suficiente para mantener esa campaña y finalmente declararse ganador o triunfador, ya sea en cualquier tipo de aspiración que tenga. Yo creo que eso es lo fundamental en este caso en la República Dominicana. Determinar esto del financiamiento privado a la campaña política y que esta campaña política no sea tan costosa porque a todos los partidos políticos le cuesta mucho, no solamente a los partidos, sino también de manera individual a cualquier dirigente o personalidad que aspire a un cargo electivo, le cuesta mucho mantener esa campaña. Sí, estoy de acuerdo con esto que tú señalas. Por mucho tiempo he escrito sobre el tema de los costos de las campañas, que al final parece que los partidos políticos fueron los que decidieron industrializar, por decirlo de alguna manera, sus campañas electorales. Y esos costos son tan elevados que se ve la necesidad de buscar dinero, no debajo de la almohada, pero de cualquier lugar salen a buscar ese dinero, ¿verdad? Me parece que los propios partidos pueden contribuir ellos por sí solos a bajar estos costos. Igualmente tenemos un sistema electoral también muy costoso por el tema de la propia Junta. Si uno revisa la propia Junta Central Electoral como estructura, aquello es una monstruosidad. ¿Y cuánto cuesta mantener la Junta Central Electoral como tal? Eso cada año electoral, cada momento electoral, ellos piden elevar el presupuesto. Pero si uno se da cuenta, viven cambiando las flotillas de sus vehículos, sus jipetas, todo esto anualmente. Entonces, aquí estamos con base al dinero que uno paga de impuestos, estamos elevando los costos de todo innecesariamente. Entonces, ¿quién paga todo esto? Lo paga cualquier persona a quien le descuenta el Estado Dominicano, le descuenta para los fines de impuestos. Entonces, después queremos reforma impositiva, queremos todo esto para buscar un dinero que lo malgastan. Sí, porque mira en torno a qué gira el debate en torno al caso de esta operación, ¿cómo es? Calamar. Gira en torno a que el Ministerio Público hace una acusación de que desde el gobierno de la administración de Danilo Medina se agenciaron recursos de manera irregular para financiar la campaña electoral de Gonzalo Castillo. Pero ¿cómo responde el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, responde diciendo, y ustedes recibieron recursos del narcotráfico, fundamentalmente, esta es la acusación que hacen. Es decir, el debate en torno al financiamiento de los dos principales partidos políticos está girando sobre acciones irregulares en los dos. Es decir, aquí es que se concentra realmente el debate en torno a este caso. Bueno, nos están haciendo señas, así que vamos a despedir por el día de hoy esta propuesta de la noche y recordarles a ustedes que nos den seguimiento a través de RNN, Canal 27, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, y que nos pueden seguir también a través de nuestras cuentas en redes sociales. Buen fin de semana.